Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Abran sus escrituras. Mateo, capítulo 16, versículo 17, 16, Mateo 16, 16 al 18. Mateo 16, 16. Dije 18, disculpen, hasta el 20. Vamos a completar las Sagradas Escrituras para tener la idea mejor. Leo para ustedes, dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Padre, gracias te damos por haber adorado, alabado, exaltado tu nombre. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, también por haber participado de la mesa del Señor. Haber conmemorado ese momento que ha cambiado el rumbo de la historia, pero también ha cambiado mi vida, me ha transformado, me ha hecho acepto en el amado, me ha constituido hijo, me ha transformado y conformado a su imagen y me ha hecho templo y morada de su espíritu. Permíteme en esta hora, Señor, poder compartir a través de este pasaje la razón, la visión, el propósito por el cual tú estableciste la iglesia aquí en la tierra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles justamente de la iglesia, su fundación, su visión, su razón de ser. ¿Por qué la iglesia? Para poder hablar de la iglesia tenemos que ir desde sus orígenes. Y este es el origen de la iglesia. Para entender la iglesia tenemos que entender el contraste. La iglesia no es un grupo más. La iglesia no es un club. La iglesia no es un grupo que tienen un mismo pensamiento, etc. La iglesia es más que eso. La iglesia, para comenzar, es espiritual. Tiene una razón de ser. Y esa razón de ser la establece quien la funda. De hecho, las instituciones cuando se fundan tienen un acta de fundación donde se plasma la razón, el propósito. Y justamente en este pasaje el Señor establece las razones por las cuales establece la iglesia. Así que la iglesia inicia justamente en este pasaje y comienza con una pregunta. La respuesta a una pregunta. La pregunta del Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es importante porque todos nosotros tenemos una pregunta con respecto a la persona de Jesús. Pero esta pregunta no la hizo en cualquier lugar, la hizo justamente en Cesarea de Filipo. Es decir, la región de Israel tenía 2 ciudades llamadas Cesarea. Pero esta que está registrada está al norte. Si vamos al contexto, veremos que Jesús, un pasaje más atrás, está en el sur. Así que tuvo que caminar bastante para poder llegar al norte, que no es poco,
es bastante. No tenían vehículo, no tenían carros de caballo, no tenían absolutamente esos medios de transporte, sino que el transporte era a pie, y Jesús se movilizaba justamente a pie. Y para darles una enseñanza, y para darles esta declaración, y para darle la razón de ser de la iglesia, justamente se moviliza del sur, Jerusalén, hasta el norte, que le tomó varios días para darle esta enseñanza, para decir esto. No sé cuántos de nosotros de repente tendríamos dispuestos a sacrificarnos para ir bastantes, caminar bastante y tomarnos el Renfe de horas y tras horas y tras horas, 3, 4, 5 horas o días, que eso fue lo que duró el viaje, para llegar hasta esa localidad, para una enseñanza simplemente que le iba a durar unos 10 minutos. Pero esta no era cualquier enseñanza, esto iba a cambiar la historia. Así que Jesús está justamente, después de haber caminado bastante tiempo, al norte. Y allí justamente en la entrada de Cesarea de Filipo dice la palabra que había justamente una parque de sinnúmero de altares, que era una gran roca enorme, y al fondo de la roca había una fuente de agua, y eso todavía está, y usted puede, cuando vaya a Israel lo puede comprobar, y había una puerta llamada justamente la puerta del Hades, donde según la tradición y la mitología y las supersticiones, es que si ingresaba a esa cueva iba a llegar al otro mundo, al inframundo, mundo de los espíritus. Y allí justamente el Señor hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta es clara en el contexto y dicen los discípulos, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Y por primera vez Pedro se calla, guarda silencio, el Pedro que siempre habla de primero. Y alza silencio y de repente se pone de pie. E inspirado por el Espíritu Santo lo señala, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si le ponemos un poco de salsa a los tacos, como dicen allá, un poquito de emoción en mi pueblo, notaremos que justamente el Señor se asombra y le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego la declaración, y a ti te digo, tú eres, más adelante, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que comprender que nosotros como iglesia no somos una estructura humana, sino que una visión divina más grande que nosotros, fundada por Cristo nuestro Señor. Déjeme compartir la manera de introducción a esto también. Hay momentos en la vida en que nosotros nos recuerdan que de repente somos pequeños, pero que hemos sido llamados a algo inmenso. Un maestro, por ejemplo, enseña a un niño a leer, sabiendo que quizás ese niño llegará más lejos que él. Un sembrador entierra la semilla sin todavía ver el fruto. Un constructor coloca el primer bloque de una obra que no terminará de un día. Y cada uno de ellos, los que somos padres, que criamos a nuestros hijos, cada uno de nosotros entendemos algo que es mucho más profundo. Primero, que no somos el centro de la historia. Segundo, que somos parte de algo mucho más grande. Tercero, que cuando criamos a nuestros hijos, específicamente hablando, y como ejemplo lo pongo, queremos que ellos sean más grandes que nosotros y que lleguen mucho más largo que nosotros. Así es la iglesia. La iglesia no comenzó con nosotros, pero somos parte de ella. No depende de nosotros, pero sí nosotros podemos contribuir. Hace 2000 años, en esta región, como compartía, en esa localidad, a la entrada de esta ciudad, el Señor hace esta pregunta. Y la respuesta es la que ha cambiado la historia también. Hoy nosotros estamos dentro de la declaración de Jesús.
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y somos justamente administradores de esta visión que el Señor implantó en la iglesia. Así que quisiera compartirles la razón de ser de la iglesia y por lo cual el Señor Jesús dijo estas palabras. La primera, que la visión viene del fundador y es Jesús. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús no habló como espectador, habló como dueño. El dueño de la iglesia se llama Jesús. Así que Cristo edifica lo que le pertenece y Él como Rey de Reyes y Señor de Señores está edificando su iglesia. Y cuando Él dijo, yo edificaré, estaba asumiendo la responsabilidad absoluta de la obra. No la delegó a la capacidad humana, aunque nosotros contribuimos con los dones y talentos que Dios nos ha puesto, pero quien edifica la iglesia se llama Cristo. No la condicionó a circunstancias favorables. La iglesia ha pasado a lo largo de la historia por un sinnúmero de eventos, de sucesos, persecuciones, pero cada sangre que ha sido derramada en la tierra ha fertilizado para que haya una cosecha maravillosa. Entre más la iglesia era perseguida, entre más la iglesia sufría, y eso está en la historia y lo podemos constatar. Entre más la iglesia sufría, más se proliferaban, más se multiplicaban, más gente venía y creía en Jesús como su Señor y como su Salvador. Amén, amén. Cuando Israel quedó frente al Mar Rojo, por ejemplo, parecía que todo estaba perdido, pero Moisés anunció que verían la salvación que el Señor haría. Porque la victoria no dependía de su fuerza, sino del poder de Dios. La historia ha visto la intervención divina. Y esto me alegra del Señor, por eso es importante que leamos la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la revelación de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Leamos la Biblia. ¿Queremos saber el Dios al cual adoramos? Leamos la Biblia. Él se ha revelado a través de la historia y en la palabra, en la Biblia se encuentra ese Dios revelado. Cuando Zorobabel enfrentó ruinas, oposición, cuando vinieron después del exilio, justamente el Señor declaró que la obra no sería con fuerza. Él lo dijo de esta manera, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que nace del espíritu, hermanos amados, del espíritu es y permanece. Y el salmista anunció que la piedra que los edificadores desecharon, hablando de el Mesías, de Cristo, vendría a ser la cabeza del ángulo. Y Jesús aplicó esta verdad a sí mismo, mostrando que Él es la piedra principal del edificio espiritual, que es la iglesia. A la iglesia en la Escritura la vemos representada de diversas formas. Primero, que es el templo. En la historia judía, justamente, el templo tenía el epicentro de toda la vida política, la vida social, la vida económica, la vida religiosa, etcétera. Todo, absolutamente todo giraba alrededor del templo. Y cuando al Señor le preguntaron sobre el templo, lo llevaron los discípulos cuando entra a Jerusalén. Mira este edificio, mira, era una majestuosidad. Algunos dicen, los entendidos en la materia, dicen que pudo haber sido una de las joyas arquitectónicas mejores del mundo antiguo. Así que el Señor le dice, ven estas piedras, ven todos estos edificios. Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego dice que Él iba a destruir ese templo, pero a construirlo al tercer día. Con esto estaba hablando de un templo justamente no hecho de manos, sino un templo espiritual. ¿Qué significa esto? Que luego la presencia de Dios que moraba en un templo físico, en el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ese templo fue destruido y ahora Dios decidió morar no en un edificio hecho de manos, sino en morar en nuestro cuerpo y constituir nuestro cuerpo y nuestro corazón en templo y morada de su Espíritu Santo. ¿Le alegra eso? Nosotros somos el templo del Dios viviente.
Por eso el apóstol Pablo dice justamente esa declaración: vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que la iglesia justamente tiene esta ilustración, esta representación, pero también tiene otra. La iglesia es una familia. Por eso nos llamamos hermanos. De diferente madre, pero del mismo padre. Somos hermanos en Cristo. Tenemos, dice, la misma fe, el mismo espíritu, la misma salvación, la misma esperanza. Somos hermanos, justamente nos llamamos hermanos por una cosa, porque somos una familia. Y el apóstol Pablo también hace una representación con respecto a la iglesia, que somos una familia. Pero hay otra representación mayor para poder avanzar, y es que la iglesia es la esposa del Cordero. Y cuando habla de esposa del Cordero, está hablando justamente de esa unión mística del esposo y la esposa. Y así, justamente, es la iglesia en unión con nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, también otra representación es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Vean ustedes cuántas representaciones tiene la iglesia. Pero hay una más que esta también es de especial atención. La iglesia representa en la tierra el reino de los cielos. En otras palabras, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pasamos a ser parte de un reino no terrenal, sino un reino espiritual. Y en ese reino se tiene un rey, y ese rey se llama Jesús. Y en ese reino se tiene un estilo de vida, y ese estilo de vida está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En ese reino se tiene una cultura totalmente diferente, una conducta diferente. Me gusta decirlo de esta forma: cuando nosotros entramos por esa puerta, no entramos a cualquier sitio, entramos al reino de los cielos. Como cuando usted entra a la embajada de X país. Nosotros, cuando estábamos haciendo los trámites migratorios, fuimos al edificio allá en la capital, Tegucigalpa, somos de Honduras, y entramos al edificio y literalmente estábamos pisando territorio español. Cuando usted entra por esa puerta, literalmente usted no está en territorio español, usted está en territorio del reino de los cielos. ¿Le gusta la idea? ¿Cuántos dicen amén a eso y damos gloria a Dios? Estamos en el reino de los cielos. Así que la visión tiene también un fundamento profundo, porque es mucho más allá. La visión, como dije al principio, la razón de ser tiene un fundador. La razón de ser y el propósito tiene un fundamento. Por eso dice: sobre esta roca. Y menciona esta roca siendo de una forma directa, específicamente hacia una roca. Y aquí hay dos interpretaciones vitales. La primera, que es la que comúnmente nosotros conocemos, y es con respecto a la declaración de Pedro, porque va precedida a la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este está en consonancia justamente con los salmos. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Pero también aquí hay otra revelación. Pero antes déjenme ir más despacio y evacuar esta primera parte. La roca, cuando aquí, la primera posición que la roca aquí representa a Cristo, Pablo lo toma, enseña que nadie puede poner otro fundamento, y lo leímos justamente, Noemí lo compartía hace un momento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, toda estructura espiritual que no descansa en Cristo termina desmoronándose.
Pablo más adelante también en los Efesios recuerda que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Así que, como decía, la representación de la iglesia como cuerpo. Jesús también enseñó que quien oye estas palabras y las practica es un hombre prudente. Cuando Cristo es el centro, como hemos dicho, la iglesia no se mueve por tendencia, se mueve por convicción. Pero la segunda interpretación de este pasaje sobre esta roca tiene que ver con el aspecto geográfico. El aspecto geográfico es relevante y cuando vemos la connotación, como mencionamos al principio, el contexto, el sacrificio de haber viajado tanto tiempo, tantos días, fueron varios días de pasar del sur al norte, y justamente el Señor deliberadamente se detiene en la entrada de Cesarea de Filipo, donde está una cantidad de altares paganos, una gran roca inmensa, una puerta estrecha donde la superstición decía que se iba al inframundo y se llamaba la puerta del Hades, que todavía está allá si usted quiere visitar. Se detiene allí justamente para decir esto, para dar la enseñanza como compartía. Así que la segunda posición justamente me llama la atención, donde el Señor la hace. El lugar donde Jesús había escogido para dar esta enseñanza. Y habló justamente de esto, de que la iglesia al enseñar, al tomar esta posición geográfica, habló justamente de que la iglesia iba a estar por encima de cualquier cultura pagana. Los símbolos de poder religiosos dominantes, el sistema mundano que esa roca tenía, altares de diferentes dioses. Señor Jesús le está diciendo que sobre cualquier sistema de idolatría, de cualquier sistema mundano, cualquier sistema de adoración, la iglesia iba a ser portadora de un mensaje importante, del mensaje que existía un único Dios y un único Salvador. Por eso Efesios, el apóstol Pablo también toma esta posición y dice en Éfeso que era una ciudad llena de idolatría. La palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente, dice Hechos 19:20, donde menciona que el evangelio no se adaptó al sistema, sino que lo confrontó. Hoy en día, por supuesto, no vemos esas idolatrías de esa forma de la historia antigua, pero sí podemos ver que hay también una idolatría de otra forma. ¿Qué significa idolatría? En pocas palabras, idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Así que cualquier cosa, el fútbol, el Madrid, el Barcelona. Íbamos platicando con Marcos justamente uno de estos días. Yo soy del Real Madrid, así que el fútbol no es pecado, no se preocupen. Sufro cuando ese equipo pierde, sinceramente. Pero estando aquí, he visto menos partidos del Real Madrid que en Honduras. Pero aquí, como hablábamos con Marcos, prácticamente es una religión. Y Marcos, me gustó lo que me mencionó. En los estadios se tienen cánticos, me dijiste, ¿cierto? Se tienen cánticos. También se tiene, ¿qué? Las ofrendas. Cuando usted entra, da una ofrenda. Se tiene todo un sistema que prácticamente se parece a un sistema religioso. Y se mueve cantidad de gente. Hay miles, 80,000, bueno, no sé cuánta capacidad tiene ese estadio, pero 80,000, habla de miles de personas ahí, todos aún. Y Marcos hablábamos, ¿no? Si aquí alabáramos al Señor como lo hace esa gente allá.
Si aquí comenzáramos a cantar y a gritar y a lanzar y toda la cosa, como, oh Dios mío, le haríamos celo a la gente de afuera. Le haríamos algo que está pasando acá adentro. ¿Qué quiero decir? Que también el deporte, por supuesto, puede ser una idolatría. Cualquier cosa que le quite el lugar a Dios, cualquier cosa que esté en el lugar que a Dios le pertenece, es idolatría. Por eso el Señor justamente hace esta declaración. Pablo enseñó justamente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades espirituales. La iglesia no debe de ignorar el sistema, pero lo debe de enfrentar. Y aquí está el asunto de que cuando el Señor dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, menciona que hay una contraposición. Pero vea un detalle. El Señor Jesús dijo las puertas. Y las puertas allí representan algo importante, autoridad, representan dominio. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que ni siquiera los dominios de la muerte impedirían el avance del evangelio. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Que nada ni nadie iba a impedir que la iglesia avanzara. De hecho, las puertas es de resistencia. ¿Qué significa? Escúcheme por favor. Porque a veces discúlpenme, pero a veces sentimos que somos un grupito pequeño que está arrinconado en la calle real, allá escondiditos, y estamos ahí como sosteniendo, como aguantándola. Disculpen lo hondureño, pero la palabra me dice todo lo contrario. La palabra me dice que más bien es la iglesia la agresiva, la iglesia es la que avanza, la iglesia es la que empuja, la iglesia no es la que está aguantando, la iglesia no es la que está sufriendo de sobrevivencia, a ver qué va a pasar, Dios mío. No, la iglesia es la que está pujante, viva, con expectativa, con visión, con energía. La iglesia es la que va empujando, avanzando, haciendo que la resistencia pueda ir retrocediendo. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos amados, la iglesia justamente ha sido enviada con autoridad. Después de resucitar, el Señor Jesús dijo esta palabra, el resucitado. Me encanta decirlo así y enfatizarlo, y me encantaría enfatizarlo más de lo que he podido enfatizarlo. El resucitado dijo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Por eso cuando los discípulos salieron con la convicción de que Jesús era el Cristo y predicaban el evangelio, no importando su vida. Pablo aseguró justamente que nuestro Dios es poderoso para hacer todas estas cosas. Permítame concluir. Cristo habló de la roca. Podemos mencionar de que Él es el fundador y la razón de ser de la iglesia. Pero también habló de que iba a estar sobre un sistema pagano. De que su iglesia iba a prevalecer sobre cualquier sistema y aún así sería edificada. Todos los sistemas del mundo han llegado y han caído. Y la iglesia ha prevalecido. Porque ha sido puesta sobre la roca. Por eso, hermano, no somos parte de un grupo pequeño. Somos parte de algo mucho más grande de lo que usted se puede imaginar. Mucho más grande. Cuando usted llegue al cielo, abra sus ojos y vea el grupo al cual usted es parte. Usted va a quedar sorprendido, va a quedar atónito y sin palabras, asombrado y admirado. ¿Cuánta gente en el mundo el día de ahora, en este preciso momento, se está reuniendo y adorando al Dios que vive?
No importa la casa, no importa el lugar, no importa la localidad, algunos en persecución, pero la iglesia sigue avanzando. La iglesia no vive para adaptarse al sistema, vive para manifestar el reino de los cielos en medio de un sistema. La pregunta final no es si Cristo edificará, Él ya prometió. La pregunta aquí es si nosotros vamos a participar en la extensión de ese reino. Si nosotros queremos ser parte activa, comprometida de la edificación de esa iglesia. Si nosotros, la pregunta es si nosotros usaremos nuestros dones para que la iglesia sea edificada. Recuerde, sus dones, los míos, los de todos, son los que Dios ha puesto para edificar esta iglesia. Y nos encantaría. Yo estoy seguro que el Señor Jesús sería el primero en que se alegraría de que usted sea parte, juntamente con sus dones, para edificar esta iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por ser parte. Por favor, yo quisiera pedirle que tome unos minutos para poder agradecerle al Señor por ser parte de la iglesia de Cristo. Que no es un nombre, que no es una denominación, que no es una organización, sino que es el cuerpo de Cristo. Y dele gracias y bendiga al Señor. Bendiga al Señor, dele gracias en el nombre de Jesús. Dele gracias porque su cuerpo es templo y morada de su Espíritu Santo. Dele gracias porque el Señor le ha dado el privilegio de abrir sus ojos y conocer a Jesús como Señor y Salvador. Dele gracias porque usted es parte del reino de los cielos, donde Jesús es el Rey. Nosotros, sus hijos, sus súbditos también, donde hay una cultura distinta, una forma de vida distinta, una forma de vivir totalmente distinta. Dele gracias. Dele gracias porque el Señor ha preservado la iglesia a través de la historia. Dele gracias porque el Señor ha preservado la iglesia a través de diversos sistemas y la iglesia ha prevalecido porque es Cristo quien la ha fundado. Pero también le invito esta mañana para que usted se ofrezca y dígale: Señor, quiero ser parte de la edificación de tu iglesia. Tú me has dado dones, me has dado talentos. Y quiero participar, Señor, quiero comprometerme y quiero ofrecerme, Señor, para que me uses para la edificación de tu iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted es una persona agradecida, que estoy seguro que lo es, le invito también para que usted se ofrezca al Señor y le diga: Señor, úsame, úsame. Me ofrezco para que me uses. Me ofrezco para que, Señor, pueda participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Para ser de bendición a mis hermanos. Para que otros conozcan a Jesús como su Señor y como su Salvador. Dígalo. Ofrézcase. Y pídale al Señor que lo use para edificar su iglesia. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero bendecir esta iglesia. ¿Podrían levantar sus manos? ¿Será posible? Déjenme orar por usted. También va a tener una semana, el día de mañana, comenzar una semana de labores para muchos. Algunas actividades, emprenderán compromisos. Déjeme orar por usted para que Dios lo bendiga. Donde usted vaya, usted llevará la presencia del Señor dentro de su corazón.
Padre, yo quiero darte gracias por esta congregación, por esta iglesia aquí en Valdemoro. Gracias porque es luz. Gracias porque es portadora de tu evangelio, de tu mensaje. Gracias. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por haber tomado ese tiempo y venir aquí a la congregación, a este lugar, para poder alabar juntos tu nombre. Señor, ahora que estamos terminando este tiempo, oro, te pido que los bendigas. Señor, esta semana que iniciarán sus labores sea una semana llena de bendición. Una semana donde puedan, Señor, sentir que están acompañados por tu presencia. Una semana, Señor, donde puedan ver tu mano de poder. Una semana donde puedan ver tu bendición. Una semana, Señor, donde puedan disfrutar, Señor, de la comunión de tu Espíritu Santo. Una semana, Señor, donde no se sientan solos. Una semana donde se sientan acompañados, acobijados, guiados por tu presencia, Señor. Una semana donde de repente podrán enfrentar diversas vicisitudes, diversas circunstancias, algunas buenas, otras no tan buenas, pero Señor, sientan que tú estás con ellos, que tú no los abandonas, que estarás con ellos, porque has estado con nosotros desde la fundación de la iglesia y estarás con nosotros hasta el fin del mundo, dice tu palabra. En el nombre de Jesús los bendecimos para la gloria tuya. Amén. Amén. Y amén. Ajá. Me dan una notita por aquí. Bueno, ya estamos terminando. No voy a dar otro mensaje. No se preocupen. Primero, bienvenidos. Y qué bueno que hayan estado con nosotros aquí, algunas personas que han estado por primera vez. Cuando vinimos por primera vez, conocimos a Lauren, que ella está. Lauren, que me alegra que estás aquí con nosotros. También está su tía que anda de visita aquí. Qué bueno, espero que la haya pasado bien acá, nos alegra. También he visto algunas caras, bienvenidos. Y qué bueno que estén aquí, que hayan estado acá y que hayan disfrutado de esta reunión. Pero también hoy es un día especial para una pareja especial. Giovanni y Daily están de aniversario, señoras y señores. ¡De aniversario! Venga para acá. Le voy a pedir a Giovanni que otra vez te pida la mano. No, son bromas. ¿Cómo? Dos veces. La tercera también. Giovanni y Dari son unos jóvenes de la iglesia. Nos gustaría, le pedí que vinieran acá porque están de aniversario. Para nosotros, mi esposa, el aniversario es el día sagrado. No nos llamen, no pregunten dónde estamos. A los hijos los dejamos por allá. Bueno, ya, antes los llevábamos, estaban chiquitos, no había otra manera, ¿no? Pero ahora están grandes, así que para nosotros el aniversario es el aniversario. Así que estamos contentos de ustedes. Nos alegra. ¿Cuántos años? 9 años. Que aguante ya, 14 juntos y 9. Qué bueno. ¿Por qué no oramos por ellos? ¿Será posible? Póngase de pie, por favor. Vení, amor. Acompáñame. Estas cosas me encanta celebrarlas en la iglesia. Porque son un ejemplo, son jóvenes y son un ejemplo en la iglesia. Nos alegra mucho. Oramos. Toma la mano de tu esposa sin temor. Demos gracias. Padre, gracias, Señor, gracias. Para nosotros en especial el aniversario es una fecha importante. Son 2 almas que se unen para vivir juntos. Y tu palabra menciona que serán una sola carne. Es un voto, un pacto matrimonial que dura toda la vida hasta que la muerte nos separa. Donde se edifica, Señor, se construye una vida. Se fusionan 2 para construir una sola vida. Yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias por ellos. Gracias, Señor, por haberlos unido.
porque se encontraron, sus caminos se encontraron y decidieron caminar juntos. Señor, así como estos 9 años tú has estado con ellos, diferentes situaciones, circunstancias seguramente han pasado y han visto tu mano. Oro y te pido para que los años que vengan vean tu mano más todavía, donde los guardas, donde los bendices, donde los proteges, donde, Señor, los unificas más todavía, para que sean de bendición para muchos jóvenes que necesitan una referencia en estos tiempos con respecto a cómo vivir el matrimonio en la juventud. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos. Bueno, Dios les bendiga. Gracias.